Durante siglos, la historia de la filosofía ha sido narrada en voces masculinas, pero la verdad es que sin las contribuciones de mujeres brillantes, esa historia estaría incompleta. Hoy les invito a redescubrir el pensamiento de tres mujeres cuya visión cambió el curso del pensamiento filosófico y moral: Madame de Lambert, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, mujeres que desafiaron el silencio impuesto y cuyo eco resuena aún hoy. No solo hablaremos de su obra, sino del impacto indeleble que dejaron en la historia del pensamiento. Después de escuchar sus historias, sus ideas y sus luchas, no podremos volver a pensar en la filosofía de la misma manera. Madame de Lambert nació en 1647 en una Francia marcada por las estrictas jerarquías sociales y el predominio absoluto de la monarquía. Desde muy joven, mostró una mente inquisitiva y un deseo de aprender, algo que en su época era extremadamente raro en una mujer. Su educación formal no fue tan completa como la de los hombres de su clase, pero sus inquietudes filosóficas la llevaron a desenvolverse dentro de los círculos intelectuales más importantes de París. Se le conoce sobre todo por sus salones, que fueron espacios de encuentro para los intelectuales de la época, incluidos filósofos, escritores y políticos. A través de estas reuniones, Madame de Lambert influyó en figuras como Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Sin embargo, su verdadero legado filosófico radica en su obra escrita, en la que defendió principios de moralidad, razón y educación para las mujeres. En su trabajo Consejo a su hija y Consejo a su hijo, Lambert se muestra como una filósofa preocupada por el bienestar moral e intelectual de la juventud. En estos escritos, aboga por una educación integral que no solo prepare a los individuos para los roles sociales que se les imponen, sino que les permita desarrollarse como seres racionales y autónomos. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, que veían la educación femenina solo como un medio para lograr el matrimonio y la maternidad, Lambert defendió que las mujeres debían tener acceso a una educación profunda en ciencias, artes y filosofía, para que pudieran tomar decisiones fundamentadas y ser figuras activas dentro de la sociedad. Aunque muchos consideran su pensamiento como parte de la corriente de la Ilustración, en cierto sentido su visión sobre las mujeres fue más conservadora que la de otras figuras de la época. A pesar de abogar por la educación de las mujeres, nunca cuestionó profundamente la estructura de poder masculina ni la idea de que las mujeres debían finalmente someterse a la autoridad masculina, aunque con una base más racional. Su pensamiento reflejaba las tensiones entre la tradición y los nuevos vientos de cambio que soplaban en Europa. Un aspecto oscuro de su vida es su relación con la corte. Como mujer en una sociedad patriarcal, tuvo que navegar cuidadosamente para no perder su posición. Se sabe que usó sus salones para ganar influencia y asegurarse un lugar dentro del círculo más cercano al poder, lo que a veces la llevó a tomar decisiones que no siempre fueron vistas como filosóficamente coherentes. Algunos la criticaron por ser demasiado conciliadora con el régimen monárquico, lo que la colocaba en una posición ambigua respecto a las ideas más radicales de la época. Sin embargo, su trabajo sigue siendo fundamental para entender los primeros pasos hacia una filosofía que reconociera la autonomía moral de la mujer. Olympe de Gouges, nacida en 1748 en una Francia que se encontraba al borde de la Revolución, vivió una vida marcada por la lucha, la indignación y el coraje. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, Olympe no se limitó a la vida doméstica o a ser una figura ornamental en la sociedad.
su vocación por el arte y la política la llevó a enfrentarse a los poderes establecidos, algo que la colocó en la primera línea de batalla en una época de tensiones revolucionarias. Degouche fue una escritora prolífica que usó su pluma como una espada para combatir la injusticia. Su obra más famosa, La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 1791, fue un grito de guerra contra la opresión femenina. Este documento no solo defendía la igualdad de derechos para las mujeres, sino que también planteaba que las mujeres debían tener voz en los asuntos públicos y el derecho a participar en la vida política del país, algo absolutamente radical para la época. Pero Olympe no se limitó solo a las ideas, fue una mujer que actuó. Participó activamente en la Revolución Francesa, defendiendo la libertad y la igualdad, pero siempre desde una perspectiva de género. Su valentía la llevó a desafiar incluso a los revolucionarios más famosos, como Maximilien Robespierre. Su postura política fue tan firme que finalmente fue arrestada y ejecutada durante la Revolución del Terror en 1793. Pero su sacrificio no fue en vano. Su muerte simbolizó el costo de luchar por la justicia en tiempos de extrema violencia política. Olympe de Gouges no estuvo exenta de controversias. Fue acusada de ser una mujer ambiciosa y aunque defendió los derechos de las mujeres, algunos de sus detractores la calificaron de oportunista que se aprovechaba de la situación revolucionaria para ganar notoriedad. A pesar de las críticas, su legado perduró y, hoy en día, es considerada una de las precursoras del feminismo. A través de su sacrificio, Degouche mostró que la lucha por la justicia requiere coraje, integridad y la disposición para enfrentar las consecuencias. Mary Wollstonecraft nació en 1759 en Londres, en una familia que vivió en condiciones difíciles. Su vida estuvo marcada por la pobreza y la lucha por la independencia. Desde joven, Mary demostró tener una mente crítica, desafiante y profundamente inquieta. Se opuso a las normas sociales que relegaban a las mujeres a una existencia subordinada y dedicada exclusivamente a la vida doméstica. A lo largo de su vida, tuvo una relación ambigua con el amor y la familia, lo que la convirtió en una figura tanto admirada como controvertida. Su obra más influyente, Vindicación de los Derechos de la Mujer, 1792, es un texto revolucionario en el que cuestiona directamente el orden social establecido. Wollstonecraft argumentó que las mujeres no nacen naturalmente subordinadas a los hombres, sino que son oprimidas por una educación deficiente y una sociedad que las relegaba a la ignorancia. Ella pedía que las mujeres recibieran una educación racional y completa, similar a la que se ofrecía a los hombres, para que pudieran desarrollar su razón y participar activamente en la sociedad. En este sentido, Wollstonecraft no solo defendió los derechos de las mujeres, sino que luchó por la igualdad intelectual y moral. Mary fue también una defensora de la razón y de la autonomía, y cuestionó el romanticismo de la época, que idealizaba las relaciones entre hombres y mujeres. Su visión de la igualdad era una igualdad intelectual, y su crítica al amor romántico fue considerada por muchos como radical y peligrosa. Su propia vida estuvo llena de contradicciones, y su relación con William Godwin, el filósofo anarquista, fue un ejemplo de las tensiones entre sus ideales y la realidad. Tuvo una hija, Mary Shelley, la famosa autora de Frankenstein, pero su vida fue truncada por complicaciones tras el parto en 1797, cuando tenía solo 38 años. El aspecto más oscuro de su vida fue,
sin duda, su relación con el amor. Su postura crítica sobre el amor romántico y el matrimonio la aisló de muchas mujeres de su época, y su vida amorosa tumultuosa le dio a sus críticos material para atacarla, pero su legado filosófico sobre la igualdad de género, la educación y la autonomía sigue siendo uno de los pilares más sólidos de la teoría feminista. Para finalizar, estas mujeres no solo pensaron en sus propias vidas y tiempos, nos dejaron ideas que trascienden fronteras, tiempos y géneros. Pensaron en el futuro, en nosotros. Es nuestra responsabilidad reconocerlas, estudiar su obra y, sobre todo, seguir ampliando los horizontes que ellas abrieron. La filosofía no sería lo que es hoy sin Madame de Lambert, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. Ellas desafiaron el orden establecido y demostraron que la verdad no tiene dueño. Nos dieron las herramientas para seguir luchando por la justicia, la igualdad y la libertad. Hoy, más que nunca, necesitamos su coraje y su visión para transformar el mundo de formas que impacten permanentemente y para siempre la reivindicación de la mujer en la historia.